que nosotros podemos hablar y hemos hablado y hemos escuchado hablar muchos mensajes acerca de la fe en el Señor, del fundamento de la fe. Pero yo quiero hablar un poquito hoy acerca de lo que tiene que ver con tener fe en esa promesa y en eso que Dios nos ha dado a nosotros. Algo importante, hermanos, que nosotros podemos ver durante el pasaje de la Escritura y durante nuestra vida cristiana, es que siempre hablamos de la fe en el Señor, que hablamos de la fe en las personas, pero también hay que tener un poquito de fe en nosotros mismos, creer en nosotros mismos, porque Dios también cree en nosotros. Y hacia esa dirección yo quiero hablar de que Dios cree en nosotros, que Dios ve en nosotros un potencial, y a veces hasta las personas que no nos conocen ven ese potencial, creen en ese potencial, pero nosotros mismos a veces no creemos en nosotros mismos, nos cuesta trabajo. Por muchas cosas que han pasado en nuestra vida, circunstancias que han llegado a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestras experiencias. Por ejemplo, en la niñez alguien nos dijo que no servíamos, que éramos malos, nos comparamos ante otras personas que quizás tendrían más capacidad que nosotros. Hay muchas y muchas razones. Nos sentimos inferiores a otros porque otros tienen más bendición, porque a otros Dios les responde, porque otros tienen diferentes clases de bendiciones y nosotros no. Entonces, nos cuesta trabajo, mucho trabajo a nosotros creer en lo que Dios ha creído de nosotros, en lo que Dios mismo nos ha dicho a nosotros. Así que, mis hermanos, hoy yo quiero hablar sobre el tener esa fe también, porque Dios ha creído en nosotros. Ahora mi pregunta es, si Dios ha creído en nosotros, ¿quién somos nosotros para no creer en nosotros mismos? Entonces necesitamos creer en las promesas del Señor y que necesitamos creer que Dios nos va a responder a nosotros y que Dios nos va también a desarrollar ese propósito en nuestra vida. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Creo que en estos dos versículos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, podemos encontrar una conjugación muy interesante de dos verbos: el verbo ser y el verbo haber. En otras palabras, el verbo ser tiene que habla de nuestra identidad, y el haber o habéis tiene que ver también con no solamente existencia, sino tiene que ver con propósito. Habéis. Entonces aquí dice, más vosotros sois, el versículo 9, vosotros sois, yo, quién soy, identidad. Habla directamente de identidad. Dios nos habla acerca de la fe en Él, de creerle al Señor, de cómo viene la fe, y eso lo hemos escuchado, pero no hemos escuchado hablar acerca, o muy poco, hasta estos últimos tiempos hemos escuchado hablar de quién soy, cómo Dios me dio una identidad, cómo Dios creyó en mí, cómo Dios me ve. Yo no soy lo que la gente dice, no soy lo que ni siquiera yo mismo pienso de mí, porque a veces nosotros creemos en todo el mundo y no creemos en nosotros. Entonces hay un potencial que no ha sido explorado en nuestra vida, hay un potencial que no ha salido adelante. Y así de que, mi hermano, cuando dice vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, Dios está hablando directamente de quién soy, mi identidad. Dios cómo nos ve a nosotros. Dios nos ve a nosotros como un linaje escogido. O sea, Dios diseñó una línea, una herencia que Dios nos dio del ADN de nuestros padres, de esa familia que Dios destinó. Y esa familia no es un desastre, no es una familia pobre, o no es una familia acabada, destruida,
sino es un linaje que Dios diseñó para que yo estuviera en este momento, y por eso yo soy, tengo identidad. Yo puedo creer en lo que Dios piensa de mí, porque Él ya lo piensa. Si Dios piensa de mí lo mejor, ¿por qué yo voy a tomarme la atribución de pensar otra cosa diferente? Entonces dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, Dios nos ve como sacerdotes reales. En otra versión dice sumos sacerdotes, es decir, la máxima autoridad espiritual. El sumo sacerdote en el antiguo pacto se representaba como el que tenía la autoridad espiritual. Dios nos ve a nosotros como una familia escogida, nos ve como esos sacerdotes que tenemos toda la autoridad, y además dice, somos nación santa. Somos parte de una nación que ya no es Israel, sino ya es toda la iglesia, de todos los pueblos, de toda lengua, tribu y nación, que somos santificados para el Señor. Y dice, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos un pueblo que Dios pagó por nosotros. Dios nos compró. Valimos para el Señor. Tuvimos un precio para Él. Cuando usted va a comprar algo, tiene que esforzarse, ganarse el dinero, ahorrar el dinero para poderlo ganar y adquirirlo. Y aquí dice que Dios nos adquirió, Dios pagó un precio, y fue un precio altísimo, que fue la sangre, fue el despojarse de su hijo, y además de eso fue su hijo pagar el precio de su sangre. O sea que es un precio de vida, dio toda su vida, todo lo que costó, todo lo que él vivió. Así de que él nos adquirió a nosotros, y dice la razón, y aquí dice el para, y tiene que ver con propósito. Cuando dice para, tiene que decir por alguna razón, por algún motivo, yo te hice de una familia escogida, por algún propósito te hice el máximo de los sacerdocios, por algún propósito te hice una nación santa, por algún propósito yo pagué. Y ese propósito, ese para, dice que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. O sea, todo eso que Dios nos dio como identidad, le colocó un propósito, y ese propósito es para predicar, anunciar la palabra de Dios. Ahora el versículo 10 vuelve a jugar con estos dos verbos. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais, o sea, no pertenecíamos, no teníamos identidad. Quiere decir que una persona, mientras no tenga a Cristo en su corazón, no tiene una verdadera identidad. Entonces, vosotros en otro tiempo no erais. Y en el versículo anterior dice, vosotros sois. El ahora en Cristo soy. El antes en Cristo no erais. O sea, no teníamos identidad, no éramos nadie, no podíamos creer en lo que Dios hizo en nosotros. Pero ahora somos, ahora sois, ahora somos, y porque somos tenemos que tener un poco de fe en lo que Dios ha creído de nosotros. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois, vuelve, afirma el Señor nuevamente nuestra identidad, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado el haber, no solamente es el estar, sino el tener propósito. Habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Va directamente ligada esta frase al propósito. Así de que, mis hermanos, yo pienso que Dios nos ha dado un potencial a cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, en este devocional, Dios tiene un propósito grande, un propósito poderoso, un potencial fuertísimo en cada uno de nosotros. Recuerde usted que en Eclesiastés 12:13, Salomón da un hombre que fue dotado de tanta sabiduría, que dice el Señor que nunca habrá un hombre como él, ni antes ni después. Llega a una conclusión, y la conclusión final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El hombre que fue más sabio en la tierra, el hombre que Dios le dio sabiduría especial, llegó a la conclusión, después de vivir, de tener esta sabiduría, de tener dinero, de vivir lo bueno y lo malo, llegó a una conclusión y dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo. O sea, habla de nosotros. Otra vez toca la identidad. La palabra temor
aquí no dice temer a Dios. Temor no es tener miedo a, sino quiere decir tener reverencia. Cuando hablamos de reverencia, se refiere a la palabra de Dios que dentro de la reverencia está la obediencia a Dios. No se puede reverenciar a alguien a quien uno no obedece. No se puede hacer reverencia a alguien a quien uno no acata instrucciones. Y por eso el discurso de Salomón, cuando habla de identidad, y dice, terminando el versículo 13 de Eclesiastés 12, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es verbo ser, verbo identidad. Esto es el todo del hombre. Dice que temer a Dios, que el honrar a Dios, como es temer a Dios, es temor de reverencia, implica mandamiento, implica obediencia, implica sometimiento a Dios. Así que este es el deber del hombre, de tener esa reverencia, guardar sus mandamientos. Así que cuando escuchamos la palabra mandamientos, siempre estamos pensando en no matarás, en no desear el bien del prójimo, en no levantar falso testimonio, en fin, estamos pensando en eso. Pero muy rara vez pensamos en un mandamiento que Dios nos dio en la Biblia, que es el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Y cuando hablo del primer mandamiento, no hablo del de Éxodo 20. Estoy hablando del primer mandamiento de Génesis 1:28. ¿Y cuál fue ese primer mandamiento que Dios le dio al hombre tan pronto el hombre tuvo vida y existencia? En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos. Ese es el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad, que Dios le dio al hombre. Fructificad y multiplicad. Estoy hablando de fe en nosotros. Estoy hablando de tener fe en nosotros mismos. Yo sé que vamos a hablar de la temática de la fe y nos vamos a ir por muchas áreas porque la fe es un tema muy grande, muy extenso. Pero cuando Dios nos habla a nosotros de que Él creó al hombre y creó la especie humana, lo primero que Dios, el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue fructificad y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, dice Génesis 1:28, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo es un versículo que trae propósito. El por qué Dios le da vida al hombre, el por qué Dios le ordena al hombre el fructificar, porque le dio un sentido, porque le da un propósito. Y este versículo está hablando de esto. Y hoy tenemos que despertar en esa fe, que recuerde que la fe y la obediencia van ligadas de la mano. No podemos hablar de fe si no hay obediencia. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que era el padre de la fe? Y no fue que Abraham hiciera una hazaña más grande que la que pudo haber hecho Elías, por ejemplo, que hizo caer fuego del cielo. No, Abraham no hizo nada espectacular. Lo único que hizo Abraham fue obedecer a Dios. Y por eso el Señor dijo, el padre de la fe, porque el hombre antes no había hecho esa obediencia sin conocer a Dios, sin haber tenido una experiencia con Dios. Abraham, que apenas Dios se le aparece y le dice, y él va haciendo caso. Pero los otros hombres tuvieron que vivir un proceso. Moisés obedeció a Dios, pero después de 40 años de proceso. En fin, muchos hombres obedecieron a Dios, pero lo único extraordinario, así extraordinario que hizo Abraham, fue obedecerle a Dios. El Señor dijo, sal de tu tierra, y él salió. Vete a este lugar, él se iba para ese lugar. Vete al otro lugar, él obedecía. Lo único que hacía Abraham era obedecer a Dios. Y por eso dice la palabra que Abraham fue constituido padre de la fe. ¿Por qué razón? Porque caminó en obediencia. O sea que no podemos hablar de fe hoy en día si no hay obediencia. Y por eso estamos hablando de fe en nosotros. En una fe activa en nosotros es cuando desarrollamos propósito, cuando despertamos al propósito, cuando despertamos al potencial de la vida. Si la vida no tiene un propósito, nuestra vida ha sido una tragedia. Es mejor no haber vivido. Si nosotros hemos vivido y no realizamos el propósito por el cual Dios nos llamó, es como si no hubiéramos venido al mundo, como si hubiéramos desperdiciado ese potencial que Dios nos dio a nosotros. Hay tres
veces que una persona nace. La primera cuando Dios lo trae al mundo a través del nacimiento nace con su mamá. El segundo cuando nace en Cristo y conoce a Cristo. Y la tercera cuando conoce su propósito. Ya una persona ha nacido. Y por eso hoy vamos a hablar de tener fe en nosotros y de caminar en ese potencial. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es potencial? Es el poder que no se ha habilitado, pero que está ahí. Cuando hablamos de un potencial, es un poder que se puede manifestar, un poder que se puede demostrar, pero que está ahí y no se ha demostrado. Y nosotros tenemos ese potencial. Es ese potencial tremendo que usted tiene, hermanos, pero que no lo ha podido explorar. ¿Por qué no lo hemos podido explorar? Porque nosotros hemos escuchado mucho la palabra no. Dice una persona que estudia los fenómenos del hombre, que cuando una persona tiene 8 años de edad, ha escuchado más de 400,000 veces la palabra no se puede. O sea, cuando una persona tiene 8 años de edad, ya 400,000 veces ha escuchado la palabra no se puede. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, el mundo nos quiere encajonar en algo que no es lo que Dios diseñó para nosotros. Quiere colocar una palabra, quiere colocar una negativa. Hay más negativas en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Cuando usted va a servir al Señor va a encontrar gente que le dice así no es. Cuando usted va a trabajar así no es, no, eso no, y ya estamos más alertados al no que a creerle a Dios en ese propósito, en ese potencial que Dios colocó en cada uno de nosotros. En este momento, hermanos, estamos aquí conectados, estas 20 personas que estamos acá, y Dios en cada uno de nosotros ve un potencial poderoso. Todos los que están aquí son personas con un potencial grandísimo que Dios ha creído y que usted tiene que asumir todos los días de su vida, en todo momento. Este versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que aprender y hay un proceso que nosotros hemos hablado, es el proceso de aprender, desaprender y volver a aprender. Porque algunas personas aprenden algo y se aferran a eso. Hay un conocimiento de Dios progresivo, más que una voluntad, es un conocimiento. El conocimiento de Dios es progresivo. Y a veces nosotros aprendemos algo y creemos que con lo que aprendimos eso fue lo único. Pero Dios está moviendo nuestra vida. Entonces, continuamos diciendo, hermanos, que tenemos que aprender, desaprender y volver a aprender. ¿Por qué? Porque nos aferramos a una forma, a un diseño. Escúchese, nosotros los que andamos en Cristo todos los días, Dios tiene un movimiento. Recuerda que el pueblo de Israel tenía un movimiento. Si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Nosotros tenemos un movimiento de aprendizaje y un movimiento de adquirir nuevas cosas, pero también de dejar cosas nuevas. ¿Por qué? Lo que Dios hizo con Moisés no le va a funcionar con Josué. Lo que Dios hizo con Josué no le iba a funcionar con Samuel. Dios está dando nuevos movimientos. La historia del mundo está cambiando nuevamente. Las cosas son nuevas. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor habla mucho de la palabra renuévame. ¿Por qué renovarnos? ¿Por qué es importante renovarnos? Porque cuando usted conoció al Señor y usted hace 20 años sirvió al Señor de una forma, hoy, en pleno siglo XXI, ya no se mueve de esa misma manera. No porque Dios cambie, Dios no cambia, Él siempre va a ser igual. El único que cambia es la humanidad, el pecado del hombre, las formas como el hombre llega al pecado, la manera como el hombre se comunica con el hombre. Entonces la historia cambia, y por esa historia que el hombre cambia, Dios tiene que usarnos de otra manera. Si Dios lo usó a usted de alguna forma hace 20 años, tiene que renovarse. Todos los días hay que tener una nueva mentalidad. Por eso hay que aprender, desaprender y volver a aprender. Lo que yo usé para predicar hace 20 años no me sirvió. Lo que yo usé para predicar hace 30 años ya quedó atrás. Ahora nosotros tenemos que
tener una nueva vida en Cristo, tener una nueva vida en el Señor. Hoy en día tenemos una nueva unción, un aceite fresco. Todos los días tenemos que pedirle al Señor un aceite fresco. Lo que Dios le dio a usted cuando usted se convirtió a Cristo, amén, gloria a Dios, fue una bendición, fue algo glorioso, fue algo poderoso. Pero hoy tenemos que luchar por ese aceite nuevo, por ese aceite fresco. ¿Por qué? Porque Dios necesita usarlo a usted con un 100% del potencial que Dios tiene en su vida, pero con el odre viejo, Dios no te puede usar hoy de esa misma manera. Tiene que haber un odre nuevo en tu vida. Y el odre nuevo es que tenemos que hacernos de nuevo. Por eso el profeta decía, Señor, haz un vaso nuevo en mí. Jesús dijo que no puede el odre viejo soportar el vino nuevo. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que cada vez que nosotros vamos a ser usados por Dios, tenemos que renovarnos, dejar esa vieja naturaleza, aún la forma como le servimos a Dios y vivimos para servicio a Dios, porque ahí el vino representa la unción, el gozo del Espíritu. El vino representa algo nuevo, un nuevo dote del Espíritu Santo de Dios. Si Dios quiere darte algo nuevo, tienes que dejar las viejas maneras de vivir como Dios te usó. Dios tiene que renovar los dones, el potencial, porque cada vez Dios te va perfeccionando, tiene que ir cambiando, evolucionando hacia un nuevo despertar, porque hay un nuevo potencial. Estoy hablando de profundizar en el propósito, estoy hablando de creer en nosotros, de tener fe para desarrollar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así que hay un potencial dentro de usted que Dios ha colocado. Y por eso yo digo que muchas veces el lugar más rico, donde más riquezas hay en el mundo, es en el cementerio. ¿Por qué? Porque ahí va la gente que se murió y que pudo dejar de escribir el mejor libro, de hacer la mejor canción, usar el mejor talento, dar la mejor predicación, hacer lo mejor que podía hacer. ¿Por qué? Porque la gente tuvo miedo, le tuvo miedo a enfrentar nuevos desafíos, tuvo miedo a enfrentar nuevos retos. Nosotros somos miedosos a los cambios. Cuando hacemos cambios, la gente sufre. La gente dice, no, hermano, no coloquen esa canción nueva, no coloquen esa nueva forma de predicar, no, porque le van a cambiar el estilo a la iglesia. Si yo hice ese púlpito, si yo hice ese adorno con tanto esfuerzo, ¿por qué no me valoran? No, hay que tener una mentalidad de un cambio positivo. Todos los días tenemos que cambiar para bien, no para mal, para bien. Tenemos que cambiar para mejorar, pero tenemos que cambiar. El que no produce un cambio en su vida no va a tener cosas diferentes. Si usted espera tener cosas diferentes, tiene que hacer cosas diferentes, porque haciendo las mismas cosas no espere mejores resultados. Necesitamos cambiar cosas dentro de nosotros. Estamos hablando con gente que tiene un potencial, con gente que le sirve a Dios, con pastores y con líderes. Aquí no están congregados los nuevos, los que oran con nosotros y se conectan con nosotros, son las personas que aman a Dios y quieren buscar a Dios y quieren servirle a Dios. Y por lo tanto tenemos que renovarnos cada día y decirle, Señor, tengo que hacer cosas nuevas. Un pastor que no estudie la palabra de Dios, que no tenga un aprendizaje, no tiene nada que darle a su pueblo, está seco, está matando una iglesia. Un líder que no busque renovar la palabra de Dios en su vida y que tenga algo nuevo de parte de Dios, que no tenga un nuevo quebrantamiento, un nuevo mover del Espíritu, un nuevo sentir del Espíritu, está muerto espiritualmente y está matando a la gente que Dios le ha dado. Por eso todos los días tenemos que llegar con cosas nuevas delante de Dios, revelación nueva. Escuche esto, usted tiene prohibido morir sin desarrollar el propósito que Dios tiene en su vida. Es prohibido morir porque Dios nos hizo, pagó un precio muy alto, cree en nosotros, Él tiene fe en nosotros. Nosotros somos los que no tenemos fe en nosotros mismos. Todos los que están aquí, Dios tiene un llamado especial. No importa que usted no tenga un título de pastor, el pastor es un título. La función la tenemos todas. Todos somos pastores. Toda persona que tiene personas a cargo y la que lleva a Cristo es un pastor. Lógicamente que no vamos a darle un título a una persona que no ha tenido un recorrido, lógico que no, pero no importa, el título es lo de menos, lo importante es la función, es más importante la función que un título. Si usted hace la función de hacer discípulos, de llevar la palabra, de generar nuevo crecimiento en personas, está haciendo el propósito de Dios y Dios quiere que usted lo haga. Usted no puede morirse sin hacer esas cosas. El hombre más frustrado es el hombre que tiene sueños, pero que nunca los realiza porque siempre tiene una excusa. Siempre hay no, es que no se puede, es que no quiero, es que no. No. Volvemos otra vez a las 400,000 veces que nos dijeron no cuando teníamos 8 años.
Escuche esto, los niños nos enseñan porque tienen una habilidad poderosa de Dios para soñar. Ellos sueñan. Y no importa si el niño es rico o el niño es pobre o es sabio y es ignorante, sueña, tiene sueños, sonríe, está alegre. La característica de un niño es darle risa y alegría. Y ahí está. Usted ve que un niño lo pueden castigar y está llorando. Y en el mismo momento que está llorando, ve que otro niño está riendo y él deja de llorar y se pone a reír con los niños. Por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. No porque seamos ingenuos, no, sino porque tenemos que volver a soñar, volver a reír, volver a encontrarle el sentido de la vida, de disfrutar y de gozar la vida. Yo sé que tenemos que ser serios, pero algunos hermanos son serios y nunca se ríen. No hay una sonrisa en su forma de ser, siempre son amargados, creyendo que entre más amargado, más serio es. No. Dios nos enseña a través de los niños. Una de las mayores tragedias de la naturaleza es la destrucción de las semillas. Y un sueño es una semilla. Un sueño es una pequeña semilla de fe que se vuelve algo grande. Jesús dijo que la semilla de mostaza era pequeña, pero cuando crecía se volvía la más grande de todas las hortalizas. Así de que nosotros mismos encarcelamos el propósito por el cual Dios nos ha dado y nos ha traído a la vida, porque nosotros mismos matamos la credibilidad de fe. Nosotros mismos matamos esa promesa de fe. Entonces, mis hermanos, no podemos bendecir a los que nos rodean porque no tenemos fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios cuando Dios te dio todo un potencial. Dios te dio tantas cosas para hacer en tu vida y tú estás enfrascado porque no cree que pueda hacer algo. Así no puedes, hermano. No puede agradar a Dios. Dios no se siente agradado. ¿Por qué? Porque Dios te dio todo el potencial. Dios te dio todos los dones. Dios te dio todas las habilidades. Dios te dio todo el talento. Dios te dio todo. Pero tú no lo usas. Tienes miedo de enfrentarlo. Tienes miedo de ir hacia adelante. Por eso hay que creer en fe. Y para crecer en fe y creer en fe, necesitamos creer en nosotros mismos. ¿Cuántas personas tienen miedo? El pastor le dice, hermano, voy a predicar tal día. ¿Yo? No, yo no puedo ir a evangelizar. Yo no puedo invitar a nadie. Yo no lo puedo hacer. Está ignorando el potencial que Dios tiene en su vida. Todos somos un potencial para predicar la palabra de Dios, porque la predicación de la palabra no es para un pastor nomás. El Señor dice que todo el que cree tiene que predicar el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No le dijo a una persona, a todo. Así de que, mi hermano, tenemos que vivir con esa habilidad de creer que Dios tiene un potencial en nosotros y tenemos una responsabilidad de ese potencial. Tenemos que darle cuentas a Dios de ese potencial. Tenemos que darle cuentas a Dios y que si algún día vamos a morir, le vamos a dar cuentas a Él y Él va a pedir cuenta de qué hicimos con el don que nos dio, qué hicimos con la habilidad que teníamos y que nunca la sacamos adelante. Aquí hay gente que ha cantado y nunca perfeccionó su canto. Aquí hay gente que predica y nunca perfeccionó su predicación. Aquí hay gente que Dios la usa en sanidad y nunca ora por un enfermo. No usa el don. Entonces, Dios nos va a demandar y hay que tener responsabilidad en el potencial que Dios colocó en cada uno de nosotros. Hay que tener responsabilidad porque tenemos que darle cuenta a Dios. Así de que, hermanos, recuerde, cada cosa fue diseñada para funcionar de acuerdo a ese principio de función. Entonces, ¿qué tenemos que entender y decirle, Señor, muéstrame dónde está el don que tú me diste y comenzar a desarrollarlo dentro de los principios que Él nos dio, que es los principios de la palabra de Dios, de la santidad, del buscar a Dios, del ser temeroso de Dios, de la obediencia a Dios. Cuando yo entiendo que Dios me dio un don, cuando yo entiendo que Dios me dio un llamado y yo comienzo a usarlo, que si mi esposo no cree, pues allá él verá si no cree, yo voy a hacerlo. Que si mi hijo no cree, no importa, yo voy adelante, voy a hacerlo. Porque casi todos los hombres de Dios, las personas que estaban a su alrededor no creían.
Abraham no podía desarrollar la fe. La misma esposa le puso a la otra mujer para que le hiciera el hijo. La misma esposa no creyó en él hasta que entendió la lección y dijo, no, yo tengo que seguir adelante, tengo que creerle a Dios. Siempre que vamos a hacer las cosas de Dios, hasta el mismo esposo, los hijos, el papá, el mamá, el que sea, hasta el mismo pastor puede ponerse en oposición para que usted desarrolle las cosas de Dios, pero siga adelante. Tiene que entender que si Dios le dio un don, Dios le dio un llamado, vaya adelante, no importa que los demás creen. Yo sé que hay muchas personas que no creen en mi llamado, yo lo sé, pero yo no puedo ponerme a esperar que ellos digan, sí, ya creo para hacer las cosas de Dios. No, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Si ellos no creen, ese es el problema de ellos con Dios, pero yo tengo que desarrollar el llamado porque tengo que darle cuenta a Dios y tengo que ser responsable de ese llamado. Mis amados, tenemos que pensar, si una persona no cumple con su responsabilidad, las cosas no funcionan. Imagínense si las plantas que Dios las usó para liberar el oxígeno no cumplen con el propósito. ¿Qué pasaría con el planeta? Estuviera muerto porque no habría oxígeno. ¿Qué pasaría si los peces no se reprodujeran y los animales? No tendríamos alimento. El resultado sería la muerte, el caos. Cuando yo no cumplo mi responsabilidad, produzco un caos en la tierra, produzco un caos en el mundo, produzco un caos en el mundo espiritual y produzco un caos en la iglesia. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no siembra esparrama, porque el que no hace, daña. El que no funciona en una iglesia, daña. Y yo hoy podía invitar, el último devocional que tuvimos el sábado, creo, hice la invitación y se conectaron casi 40 personas. Hoy dije, no voy a llamar a nadie, porque ya todos saben que hay un devocional. El que quiere buscar a Dios lo hace de corazón. Y este mensaje es para usted. No es para los perezosos, los que andan empujados, los que son hermanos carretillas, que a todo el tiempo hay que empujarlos para que asistan a una reunión en la iglesia. Ahora es en el Zoom. Entonces tienen que andar empujados. No. Esta palabra es una palabra para el que viene, el que está atento, el que tiene sed y hambre de Dios. El que tiene hambre y sed de Dios va a tener esta palabra. Por eso Dios te está hablando a usted. Aquí hay 22 personas conectadas en la actualidad y esas 22 personas van a recibir el mensaje. Tienes que creer en el potencial que Dios puso en su vida y punto. Así el mundo no lo crea. Si usted no lo cree, tiene un problema con Dios. Tiene que meterse a Dios, tiene que desarrollar fe para decirle, Señor, tú me llamaste, tengo que comenzar a caminar con eso. ¿Cuánto talento hemos perdido? ¿Cuánto talento se ha perdido en la iglesia? ¿Cuánta habilidad se ha perdido en la iglesia? ¿Cuánta creatividad? Porque el mundo le da poco valor, porque la gente que está a su alrededor le da poco valor. No. Hay algo que tenemos que aprender. ¿Sabe por qué la gente no le da valor a la otra gente? Porque ni siquiera ellos mismos tienen valor sobre ellos mismos. No creen en ellos. Usted tiene que entender que Dios le dio un depósito valioso, un potencial para enriquecer a otros, para bendecir a otros, para darle vida a los demás. Y tenemos esa responsabilidad de usar ese depósito grande que Dios usó para el bien del mundo. Amén. Usted puede terminar sus estudios, termínelos. No importa que tenga 50, 60 años, termine con eso. Usted prepárese más, prepárese. Usted que canta bonito, estudie canto, hermano. Que no importa que no se estúdielo. Hoy en día no hay excusas. Hasta en YouTube hay tutoriales. Estudie ese canto, cante bien, tenga mejores técnicas, use mejores cosas, porque ese fue el don que Dios le dio a usted. Úselo. Cuando nosotros entendemos que Dios nos dio un potencial, hay que usarlo, mejorarlo, prepararlo, perfilarlo, ir hacia adelante. ¿Me entienden, mis hermanos? Hay en el mundo más de 6,000 millones de personas y todas son diferentes. No hay ninguno igual al otro. Y recuerda que Génesis 1:28 nos habla del primer mandamiento: fructificad. Fructificad y multiplicaos. No he hablado más que otra cosa de ese mandamiento. Fructificad y multiplicaos. Fructificad tiene que decir con que esa habilidad y ese talento tiene que resaltarse en mi vida. El fructificar es que yo pueda mostrar ese potencial. Y el Señor te está diciendo, primero muestra ese potencial en tu vida y después de que tengas ese potencial, multiplíquelo en otros. Ese es el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. Tienes que demostrar
ese potencial, hacerlo realidad en usted, en su vida, y luego de que ya esté allí ese potencial y sea demostrable y se pueda ver, ahora multiplica eso en otros. Es una tragedia no liberar ese potencial. Es una tragedia. Cada vez que alguien, Dios le dio un don y no pudo manifestar ese canto, por ejemplo, aquí hay mucho cantante en la iglesia porque usamos mucho la alabanza, la adoración, y aquí se descubre ese talento del canto, pero hay otros talentos, las pinturas. ¿Por qué no haces pinturas predicando a Cristo a través de una pintura? ¿Por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un mensaje? Aquí hay personas que son buenos para escribir, que tienen buena fluidez de palabras. Úsalas para bendecir a otros. ¿Está con eso, hermanos? Winston Churchill dijo: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Y cada uno de nosotros vinimos a este mundo lleno de un potencial y tenemos la responsabilidad de sacar ese potencial adelante. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente moriréis. Y la muerte simplemente es una fase simple de terminar con un potencial. Ese día que probaron del árbol, mataron un potencial poderoso, Adán y Eva. La muerte no simplemente el no respirar más en este mundo, es dejar de usar el potencial poderoso. La palabra abortar significa terminar una vida antes de su pleno potencial, de que su pleno potencial fuera desarrollado. Muchos han abortado dones, llamados, cosas poderosas de parte de Dios. Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham tenía la responsabilidad de que por él fuera bendita la nación de la tierra. Gracias a Dios cumplió con ese propósito y esa responsabilidad. Y usted y yo tenemos una responsabilidad, que nosotros tenemos la responsabilidad de bendecir a toda la familia de la tierra. Porque dice que somos hijos de Abraham por la promesa, somos hijos de la promesa. Usted y yo tenemos que echarnos al hombro la responsabilidad de entender que tenemos que bendecir al mundo entero, a todas las naciones. Cada vez que usted hace algo con un propósito desarrollado, con ese potencial, vas a bendecir a las naciones de la tierra. Tenemos que liberar ese propósito. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que nos use el Señor y poder liberar ese potencial. Tenemos que hacer más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que dar más, porque no hemos dado ni el 5 ni el 10% siquiera que podemos dar. Hay mucho potencial, hay muchas cosas que no hemos hecho. Por eso estoy hablando hoy de que usted tiene que creer en usted, porque ya Dios lo creyó. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la gloria postrera será mayor que la primera. Romanos 8:19 dice: y el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. O sea que todavía faltan muchos hijos de Dios para que se manifieste. Y dice que la creación anhela. Estoy hablando de Romanos 8:19. Dice que el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios todavía no se han manifestado. 4, 5 o 10 y creemos que eso es lo máximo. No. El mundo, la creación toda está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quiero terminar porque se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. No sé por qué se fue tan rápido el tiempo. Yo siempre peleo con el tiempo. Y quiero terminar con lo siguiente. Lo mejor de Dios en usted todavía no ha comenzado. Lo mejor de Dios para usted todavía no ha iniciado. Quiero que entienda eso y quiero que camine hacia eso y quiero que comience a trabajar por eso. Porque lo mejor de Dios en su vida no ha iniciado. Hasta ahora ha tenido un pequeño destello, una pequeña lucecita para saber hacia dónde Dios te ha llevado. Eso dice la palabra, que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces quiere decir que todavía Dios no te ha dado todo. Y yo quiero que oremos en esta mañana, diciendo al Señor:
haz que mi fe crezca para creer en mí. No estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de que fundamente su fe en usted mismo, no estoy hablando de positivismo, no. Estoy hablando de que le crea el propósito de Dios. Lógicamente nuestra fe está depositada en Dios, en Cristo. Todo eso lo sabemos, en la palabra de Dios, en el oír la palabra. Ya usted ha escuchado miles de mensajes acerca de eso. Pero yo quiero que usted aplique un mensaje a su vida, como yo, y reflexionemos hoy y digamos, todavía hay mucho que Dios tiene que hacer con nosotros. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que hacer para nosotros.